descubrí que la amante de mi esposo era la persona en quien más confiaba en este mundo. Y con esa revelación, sentí que mi vida entera se rompía en 1000 pedazos. Me llamo Laura, tengo 37 años, y hoy me atrevo a contarles la historia que transformó mi vida de una manera que jamás imaginé. Una historia que me obligó a mirarme en el espejo y a reconocer una verdad que había querido ignorar por demasiado tiempo. Quiero que sepan que no es fácil para mí poner en palabras todo lo que viví, pero lo hago porque sé que allá afuera hay alguien que quizá esté pasando por algo parecido. Tal vez seas tú, que ahora mismo estás escuchando mi voz y sintiendo que estas palabras resuenan en tu propia historia. Yo no siempre fui fuerte. No siempre tuve esta calma que hoy intento transmitir. Hubo un tiempo en el que el dolor me consumía, en el que no entendía cómo alguien a quien le entregué mi confianza, mi tiempo y mi amor, pudo traicionarme de esa manera. Y lo más desgarrador fue descubrir quién estaba al otro lado de esa traición. Hoy voy a contarte cómo sucedió todo, paso a paso, desde los primeros detalles que parecían insignificantes hasta el momento en que el secreto salió a la luz. Y me cambió para siempre, así que te invito a acompañarme en este viaje íntimo y real. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte mis próximos testimonios, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega mi voz y con quién estoy compartiendo este pedazo de mi vida, porque esta es mi verdad. Era el año 2015. Yo tenía 29 años, y vivía en una etapa de mi vida que, en apariencia, parecía estable y feliz. Estaba casada desde hacía casi 6 años con Javier, un hombre al que conocí en la universidad y que, durante mucho tiempo, creí que era el amor de mi vida. Nuestra rutina era la típica de una pareja de clase media: despertábamos temprano. Compartíamos el desayuno con un café humeante que llenaba la casa con ese aroma reconfortante, y luego cada uno seguía con sus responsabilidades. Yo trabajaba como maestra en una escuela primaria. Siempre me ha gustado enseñar, y aunque el sueldo no era grande, me daba una sensación de propósito. Recuerdo con claridad los sonidos de los niños corriendo por los pasillos, el eco de sus risas y el olor a tiza que impregnaba mis dedos al final de cada jornada. Javier, por su parte, trabajaba en una empresa de logística. Tenía un horario exigente y a menudo llegaba tarde a casa, pero yo trataba de entenderlo porque sabía que llevaba el peso de muchas responsabilidades. Nuestra vida parecía normal. Los fines de semana intentábamos hacer planes juntos, salir a cenar, visitar a mis padres, o simplemente quedarnos en casa viendo películas. Yo preparaba la comida, generalmente pasta o guisos que él decía que le encantaban, y luego nos acurrucábamos en el sofá. En ese momento, si alguien me hubiera preguntado, habría jurado que estábamos construyendo un matrimonio sólido, con pequeños sueños compartidos: viajar más, ahorrar para una casa más grande, tal vez tener hijos en un futuro cercano. Pero, con el tiempo, empecé a sentir un silencio extraño entre nosotros. No era un silencio cómodo, de esos que unen, sino uno pesado, como un espacio vacío que se hacía cada vez más grande. Recuerdo que había noches en las que yo me quedaba despierta, escuchando el sonido lejano de los autos en la calle, y me preguntaba por qué él ya no me miraba como antes. En aquel entonces, yo vestía ropa sencilla, blusas de algodón, jeans, vestidos frescos para los días más calurosos. Me gustaba arreglarme, aunque no demasiado, solo lo suficiente para sentirme bien conmigo misma. Javier solía decirme que le encantaba mi naturalidad, que no necesitaba maquillaje para verme bonita. Y yo le creía. Quizá por eso nunca sospeché que algo andaba mal. Las señales eran sutiles al principio. Un perfume extraño en su chaqueta, risas contenidas al mirar su teléfono, cambios de humor repentinos. Pero en aquel momento, yo encontraba excusas para todo. Debe ser el perfume de alguna compañera de oficina que se le impregnó al abrazarla por cortesía. Tal vez está estresado y por eso no habla mucho. Esa era mi manera de proteger lo que pensaba que teníamos. La casa en la que vivíamos también tenía sus recuerdos. Era un apartamento pequeño, pero acogedor. Tenía paredes color crema, y en la sala siempre había música de fondo, normalmente boleros o baladas que a mí me gustaban. El olor a jazmín venía de las velas aromáticas que yo encendía en las noches, porque me gustaba sentir que, a pesar del cansancio, nuestro hogar era un refugio. Mi familia vivía cerca. Mis padres me visitaban los domingos, y mi hermana menor, ella era mi confidente, mi amiga, la persona a la que le contaba todo. Pasábamos horas charlando, tomando café, riéndonos de tonterías. Si alguien me hubiera dicho que el veneno
de mi vida vendría de alguien tan cercano, jamás lo hubiera creído. Pero en ese tiempo, la confianza era tan ciega que yo ni siquiera imaginaba lo que se estaba gestando a mis espaldas. Yo era una mujer entregada a mi matrimonio. Creía en la fidelidad, en el compromiso, en esa promesa que habíamos hecho frente al altar, en lo bueno y en lo malo. Por eso, cada vez que notaba un vacío en Javier, me esforzaba más, le preparaba cenas especiales, intentaba iniciar conversaciones profundas, buscaba planear viajes cortos para revivir la chispa. Pero el silencio seguía creciendo. A veces pienso que mi historia comenzó mucho antes de la traición. Comenzó en esos pequeños detalles que yo ignoré, en las veces que me conformé con menos cariño del que merecía, en la forma en que decidí callar mis propias necesidades para mantener la idea de un matrimonio perfecto. Y ese silencio fue el caldo de cultivo para lo que más tarde descubriría. La vida tiene una forma cruel de prepararte para los golpes. Primero te da rutinas seguras, olores familiares, sonidos que te arrullan. Y luego, sin previo aviso, te arrebata todo eso, dejándote sola con preguntas que parecen no tener respuesta. En aquel 2015, yo no lo sabía, pero estaba viviendo el último capítulo de mi ingenuidad. Aún creía en las sonrisas fáciles de Javier, aún confiaba en cada palabra de mi hermana, aún pensaba que mi hogar era sólido como las paredes que lo rodeaban. No tenía idea de que, muy pronto, todo se derrumbaría como un castillo de arena. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿alguna vez sentiste que tu vida iba bien, que todo estaba en orden, y de pronto algo te sacudió de raíz? ¿Has ignorado alguna señal por miedo a enfrentar la verdad? Si es así, entenderás cada palabra que estoy diciendo, porque en esta historia, lo que parecía un matrimonio feliz, en realidad era una bomba de tiempo esperando estallar. Las primeras grietas en mi matrimonio no se notaban desde fuera. De hecho, si alguien miraba nuestras fotos en redes sociales, habría pensado que éramos una pareja feliz, viajes cortos a la playa, cenas con amigos, abrazos frente a la cámara. Pero detrás de esas sonrisas fingidas había un silencio que cada día me pesaba más. Todo empezó con cosas pequeñas. Javier llegaba tarde a casa y decía que había tenido una reunión inesperada. Yo lo recibía con la cena caliente, y él apenas probaba bocado, cansado, con el celular en la mano. No me miraba a los ojos como antes. Había algo en su mirada que se me escapaba, como si ya no estuviera conmigo aunque su cuerpo estuviera sentado frente a mí. El celular, ese maldito celular. Sonaba a todas horas. Mensajes, notificaciones, risitas apagadas que él intentaba disimular. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché cómo su teléfono vibraba sin parar en la mesa. Vi cómo Javier lo agarró con prisa y se fue al baño. Lo escuché reírse bajito, como un adolescente escondiéndose. Y ahí, por primera vez, sentí una punzada de celos, de sospecha, de miedo. ¿Quién es?, le pregunté cuando salió. Un compañero del trabajo, respondió sin mirarme. Su respuesta fue tan rápida, tan ensayada, que me heló la sangre. Pero decidí callar. Me repetía a mí misma que debía confiar, que era mi esposo, que no debía dejarme llevar por la desconfianza. Poco a poco, las excusas comenzaron a multiplicarse. Se alargó la reunión, tuve que salir con los muchachos de la oficina, el tráfico estaba terrible. Siempre había un motivo para llegar tarde, siempre había una razón para estar ausente, incluso estando en casa, pero no eran solo sus ausencias. Eran las señales que yo intentaba justificar. Ese perfume dulce y floral que se impregnaba en su chaqueta. Un aroma que no era mío, que yo nunca había usado. Ese brillo en sus ojos cuando recibía un mensaje y la manera en que se alejaba para contestar. El cambio en sus hábitos. De pronto comenzó a cuidar más su apariencia, a comprar camisas nuevas, a perfumarse incluso para ir al supermercado. Una noche, mientras él dormía profundamente, me atreví a mirar su celular. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Pero el teléfono tenía clave, una que hasta entonces nunca había existido. ¿Por qué? Porque de pronto necesitaba ocultar su vida de mí. La desconfianza empezó a devorarme por dentro. Durante el día, en la escuela, sonreía frente a mis alumnos, pero en mi mente solo giraba una pregunta: ¿quién era ella? Él. Clímax llegó una tarde de sábado. Javier dijo que iba a visitar a su madre porque se sentía enferma. Algo en su tono me sonó falso. Decidí esperar. Pasaron 2, 3, 4 horas, y él no regresaba. Cuando finalmente llegó, su ropa
Tenía ese mismo perfume floral que ya se había vuelto mi tortura. ¿Cómo está tu mamá?, le pregunté con voz tranquila. Mejor, respondió él, sin dar más detalles. Fue ahí cuando mi mundo empezó a tambalear. Yo conocía a Javier, conocía sus gestos, sus silencios, sus maneras de evitar las preguntas. Y esa noche, al verlo dormir a mi lado, sentí que estaba compartiendo la cama con un desconocido. Pasaron semanas en ese mismo vaivén de dudas y silencios. Hasta que un día, el destino me dio la respuesta que yo tanto temía, y que jamás hubiera querido descubrir. Estaba en casa de mis padres, tomando café con mi hermana menor, aquella que siempre fue mi confidente. Mientras charlábamos, su celular vibró en la mesa. Ella, nerviosa, lo tomó con rapidez. Me pareció extraño, pero no quise decir nada. Luego, de repente, noté algo imposible de ignorar, el mismo perfume floral que yo había olido en la chaqueta de Javier. El mismo aroma, tan penetrante, que se clavó en mi memoria como una aguja. Mi corazón se aceleró. Sentí que me faltaba el aire. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas macabro encajaran en un instante, las llegadas tarde, las risas escondidas, el perfume, la distancia, y ahora, ese detalle tan evidente frente a mis ojos. No quise creerlo. Me repetía, no. No puede ser, no ella, no mi hermana. Pero la sospecha se hizo insoportable. Los días siguientes fueron un tormento. Observaba a mi hermana con ojos distintos, buscando señales, gestos, miradas que antes no veía. Y lo encontré. Ese brillo en sus ojos cuando mencionaba a Javier, esa sonrisa tímida, ese silencio incómodo cuando yo hablaba de mi matrimonio. Una noche, no aguanté más. Esperé a que Javier se durmiera y tomé su celular. Había dejado el teléfono cargando. En la sala, y con las manos temblorosas probé la fecha de cumpleaños de mi hermana como clave. El teléfono se desbloqueó. Lo que vi ahí fue peor de lo que jamás había imaginado: mensajes, fotos, conversaciones llenas de complicidad. Palabras que alguna vez me había dicho a mí, ahora escritas para ella. Te extraño, no puedo esperar para verte, hueles tan rico. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era como si me hubieran arrancado el corazón de golpe. No solo era la traición de mi esposo, era la traición de mi hermana. La persona en la que más confiaba, mi confidente, la que conocía mis miedos y mis sueños. Me encerré en el baño y lloré en silencio, tapándome la boca para no despertar a Javier. Lágrimas calientes que caían sin detenerse, mientras mi reflejo en el espejo me devolvía la imagen de una mujer rota, incrédula, traicionada. Y aquí quiero hacerte una pregunta a ti, que me estás escuchando: ¿qué harías si la persona que más amas y la persona en quien más confías son las mismas que te apuñalan por la espalda? En ese momento, yo no tenía respuesta. Solo un vacío inmenso y una rabia que me quemaba el pecho. Ese fue el inicio del fin. El momento en que mi vida entera cambió para siempre, esa noche en que descubrí los mensajes, en que confirmé con mis propios ojos lo que tanto había temido. No dormí ni un segundo. El celular de Javier seguía brillando en mi mano, como si fuera una bomba a punto de estallar. Mi cuerpo temblaba, mis labios murmuraban frases entrecortadas, y mi mente no dejaba de repetir una sola idea: se acabó. Todo se acabó. Pero aunque mi corazón gritaba de rabia, otra parte de mí, la más frágil, todavía intentaba justificarlo. ¿Y si era un error? ¿Y si todo había sido un malentendido? ¿Y si esas palabras no significaban lo que yo creía? Sin embargo, cada vez que volvía a leer esos mensajes, el dolor se hacía más real, más insoportable. Me encerré en el baño y me miré al espejo. No reconocía a la mujer que tenía frente a mí. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido. Y el alma rota. Y ahí, mientras me sostenía del lavamanos como si fuera lo único firme en mi vida, supe que había llegado el momento de tomar una decisión. Durante días guardé silencio. Fui a trabajar como siempre, sonreí frente a mis alumnos, saludé a mis padres como si nada pasara. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Cada palabra, cada gesto de Javier, me sonaba falso. Cada visita de mi hermana a la casa era una puñalada silenciosa. Yo los veía, los observaba, y sentía que estaba viviendo en una obra de teatro en la que todos fingían, menos yo, que sabía la verdad. Mi primera idea fue callar. Fingir que nada pasaba, seguir con mi vida, conservar las apariencias. ¿Cuántas mujeres hacen eso? ¿Cuántas prefieren ignorar la traición para no destruir lo que han construido? Pero cada vez que lo pensaba, una voz interior me gritaba:
No mereces esto. No mereces vivir en la mentira. Entonces vino la segunda opción, confrontarlos. Decirles en la cara lo que sabía, gritarles todo el dolor que me habían causado, romper de una vez con esa farsa. Pero el miedo me paralizaba. Miedo al escándalo, miedo a enfrentar a mi propia sangre, miedo a quedarme sola. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentada en la sala, con la televisión encendida pero sin prestar atención. Javier estaba en la ducha, y yo tenía su celular en mis manos nuevamente. Lo abrí y vi otro mensaje de ella: te extraño, amor. Ojalá pudieras quedarte conmigo esta noche. Sentí un nudo en la garganta y, de repente, algo dentro de mí cambió. Ya no había espacio para las dudas. Era la prueba definitiva, la confirmación absoluta. Esa noche me quedé en vela, pensando en mi vida, en mis años de matrimonio, en los sacrificios que había hecho por amor. Recordé los sueños que había compartido con Javier, las promesas que nos hicimos frente al altar, la confianza ciega que siempre tuve en mi hermana. Todo eso había muerto. Y con cada lágrima que caía, algo dentro de mí también se endurecía. Al amanecer, con los primeros rayos de sol entrando por la ventana, tomé la decisión más difícil de mi vida: ya no iba a callar. Ya no iba a ser la mujer que soportaba. En silencio. Había llegado el momento de hablar, de enfrentar, de poner un límite, pero antes de hacerlo, necesitaba fuerza. No solo fuerza para gritarles lo que sabía, sino para soportar las consecuencias. Porque, lo entendía muy bien, mi vida no volvería a ser la misma. Durante esos días, mi mente era un campo de batalla. Por un lado, el dolor de la traición. Por otro, el miedo a perderlo todo. Y entre ambos, una chispa de valentía que empezaba a crecer. Esa chispa se alimentaba de una pregunta que no dejaba de repetirse en mi cabeza: ¿y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? ¿Quién me protege? ¿A mí? Fue entonces cuando comprendí que si yo no me defendía, nadie lo haría. Decidí planear mi confrontación. No quería que fuera un arrebato de gritos sin sentido. Quería que ellos vieran a la mujer que habían subestimado, a la esposa engañada. Que ahora estaba lista para hablar con claridad y con firmeza. Primero, pensé en enfrentar a Javier a solas. Decirle que lo sabía todo y exigirle la verdad. Pero luego entendí que no podía dejar a mi hermana fuera. Ella también tenía que escucharme, tenía que ver las lágrimas que me había causado, tenía que sentir la vergüenza de su traición. La noche previa a la confrontación, apenas pude dormir. Mi corazón estaba en guerra. Tenía miedo de quebrarme, de perder el control, de terminar rogando amor donde ya no lo había. Pero al mismo tiempo, sentía un fuego en el pecho, un fuego que me decía que por fin iba a recuperar mi dignidad. Me levanté temprano, me arreglé con calma. No quería verme débil ni destruida. Me puse una blusa blanca, sencilla pero firme, como símbolo de que mi verdad estaba limpia. Me maquillé lo justo para disimular el cansancio, y respiré hondo frente al espejo. Hoy se acaba todo, me dije en voz baja. Hoy recupero mi voz. Cuando los tres estuvimos juntos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Pero en lugar de derrumbarme, me escuché decir con una calma que no sabía que tenía: sé lo que está pasando. Sé que ustedes dos me han traicionado. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito, y ahí, en ese instante, comprendí que mi decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás, y aquí te hago una pregunta a ti, que me estás escuchando ahora mismo: ¿tú también habrías tenido el valor de enfrentar a dos de las personas más importantes de tu vida, aun sabiendo que todo se derrumbaría después de decirlo? Sé lo que está pasando. Sé que ustedes dos me han traicionado. El mundo se quedó sin sonido. Solo mi respiración. Solo mis manos frías. Javier balbuceó excusas. Mi hermana lloró sin lágrimas. Yo no grité. No pedí explicaciones. No supliqué. Guardé la poca dignidad que me quedaba y me fui a la habitación. Metí lo necesario en una mochila: 2 mudas de ropa, mi cuaderno, el cepillo de dientes. Apagué la luz. Cerré la puerta. Y con ese gesto silencioso empezó mi viaje. No tenía un plan. Tenía una certeza: no volvería a dormir bajo el mismo techo que un hombre que me mentía. Llamé a una compañera de la escuela: Ana. Ven, dijo sin preguntas. Dormí en su sofá 3 noches. Lloré en su cocina, abrazada a una taza de té, mientras el reloj hacía tic-tac y yo intentaba recordar en qué momento dejé de escucharme. La primera gran prueba fue el dinero.
El apartamento estaba a nombre de Javier. Yo ganaba lo justo. Busqué un cuarto en alquiler cerca de la escuela, paredes finas, cama estrecha, ventana a un patio con tendederos. Barato, limpio, suficiente. Vendí mi anillo de matrimonio. Con ese dinero pagué el depósito y compré una lámpara cálida para que, al menos, la noche no me comiera viva. Dolió. Pero fue mi primera victoria. Elegir mi techo. Elegirme a mí. En la escuela pedí horas extra y empecé a dar clases de apoyo después del turno. Volvía tarde, agotada, con olor a marcador y a plastilina en las manos. Cocinaba arroz con verduras, algo rápido, sencillo. Me prometí no descuidar el cuerpo, caminaba 20 minutos cada mañana, aunque fuera con los ojos hinchados. Un paso. Otro. Respira. Me repetía, la segunda prueba fue la lengua de los otros. Los rumores corren más rápido que el dolor. Pobrecita, ¿qué habrá hecho? Estas cosas pasan cuando una trabaja mucho, tanteos, miradas, cuchicheos. En mi familia, el silencio, mi madre dividida, mi padre rígido, mi hermana convertida en sombra que evitaba mi nombre. Hubo quien me pidió no armar escándalo. Hubo quien me sugirió perdonar por la familia. No respondí con furia. Aprendí a decir, gracias por preocuparte, estoy ocupándome. Frase cortita. Cintura firme. Mis límites, al fin, busqué terapia. Lista de espera. Meses. Me apunté a un grupo gratuito de mujeres en la Casa de la Cultura. La primera vez. No hablé. La segunda, apenas un susurro, me traicionaron. La tercera noche conté todo, con pausas, con lágrimas. Alguien me dio un pañuelo. Otra me tocó el hombro. Una psicóloga voluntaria me enseñó a sostenerme en la respiración. Cuando el pecho se hacía nudo. No era magia. Era paciencia. A veces retrocedía. Las noches eran crueles. El teléfono pesaba, la tentación de mirar si Javier escribía. Un viernes lo hizo, podemos hablar. Los dedos me ardieron. Casi respondí. No lo hice. Apagué el móvil y me abracé a mí misma. Como si fuera mi propia madre. Lloré. Dormí. Al amanecer hice café y abrí el cuaderno, hoy también me elijo, pequeñas victorias. Doblar la ropa en silencio y sentir que el cajón me pertenece. Poner una planta en la ventana y verla brotar. Reírme con mis alumnitos cuando una R se escapa o una tiza se rompe a la mitad. Un día, una niña me preguntó, maestra, ¿por qué a veces estás triste? Respiré hondo y respondí, porque los grandes también aprendemos cosas difíciles. Pero seguimos aprendiendo. Su abrazo breve fue un remedio, decidí estudiar. Me inscribí en una especialización de pedagogía emocional. No sabía de dónde sacaría la energía, pero intuía que comprender el dolor me ayudaría a enseñarlo de otra manera. Clases por la noche, apuntes con sueño, trabajos los domingos. Fracasé en el primer examen. Me dolió tanto como aquella traición, porque era un espejo nuevo, también podía fallarme a mí. Llamé a Ana, nos sentamos con los apuntes, café amargo, subrayadores. A la segunda, aprobé. Lloré de alivio en el baño de la facultad. Nadie me aplaudió, pero dentro de mí hubo una ovación. En el trabajo propuse un taller para familias. Escuchar con el cuerpo. Juegos, dinámicas, respiración. Al principio, desconfianza. Después, risas. Una madre me dijo al final, gracias, hacía falta. Llegué a mi cuarto y me permití un orgullo nuevo. Silencioso. Limpio, hubo tropiezos que parecían finales. Una tarde me llamó mi tía, cumpleaños de la abuela. Vas a venir, ¿verdad? Silencio. Sabía que mi hermana estaría allí. Sabía que los ojos me pesarían. Dije, voy a verla otro día, a solas. Colgué y lloré. Me sentí mala. Nieta, mala hija. Luego, más serena, me prometí cuidar también a la abuela a mi manera, la visité al día siguiente con un pastel pequeño. La abuela, que todo lo sabe sin que se lo digan, me acarició la cabeza, hijita, el tiempo pone cada cosa en su sitio.
Me creí sus manos más que sus palabras, el divorcio fue otra guerra. Papeles, firmas, esperas que se alargan, tácticas. Para retrasar lo inevitable. Javier se hizo el confundido, no quise hacerte daño. Yo ya no buscaba explicaciones, buscaba cierre. Una amiga de Ana, abogada, me asesoró pro bono. Bendiciones que llegan cuando dejas de golpearte contra la misma puerta. Cada sello, una respiración. Cada trámite, un paso. A veces me temblaban las piernas, a veces me sostuve con una fuerza que no sabía que tenía. Para no desfallecer, me impuse rituales. Los lunes, sopa casera. Los miércoles, caminata larga sin auriculares, solo los pájaros y el rumor de la ciudad. Los viernes, película tonta y pijama. Y una vez al mes, un regalo pequeño, un libro de segunda mano, una vela de vainilla, un esmalte rojo. El rojo volvió a mis uñas como una bandera. Sigo aquí, decía ese color cuando no me salían las palabras, un obstáculo, una fuerza. Una caída, un empuje. Ritmo de telenovela, sí, pero versión verdadera. Hice una limpieza radical, saqué cajas, fotos, cartas. No las rompí en furia. Las doblé. Las guardé en una bolsa y las llevé a casa de mis padres. Antes de tirarlo todo, necesito que lo guarden, dije. Mi madre lo entendió sin preguntar. El anillo, ya no estaba. Con ese dinero había pagado parte de mis estudios. ¿Sentimiento? Sí. ¿Culpa? No. Lo convertí en futuro, la salud volvió de a poco. Dormí de corrido una semana. Después 2. Empecé a correr despacio en el parque los sábados al amanecer. El cuerpo, traicionado por el insomnio, me pedía perdón con cada zancada. Un perro callejero se me unía a veces. Le puse un nombre, Brío. Porque eso me faltaba y eso empezaba a sobrarme. Las amistades cambiaron. Algunas se quedaron del lado del chisme. Otras cruzaron el puente. Conocí a Marta, la panadera de la esquina, que a las 6 ya tiene el horno encendido y el corazón caliente. Me guardaba un panecillo de canela. Para que el día empiece dulce, decía. Pequeños gestos que salvan mañanas. El miedo a la soledad fue mi sombra más tenaz. No el vacío de no tener a alguien al lado, sino el rumor en la cabeza, ¿y si nadie te vuelve a mirar con amor? Lo enfrenté como se enfrentan los monstruos, con luz. Abrí las ventanas, dejé que el sol hiciera su trabajo. Abrí también mi agenda, cine con amigas, un curso de cerámica, una tarde entera sin hacer nada y sin culpas. La soledad, cuando la miras a los ojos, se parece a la libertad. Hubo una recaída grande. Un día cualquiera, me crucé con mi hermana en la calle. Pasó a 1 metro. Su perfume. Sus ojos. Bajó la mirada. Yo sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en una pared. Temblé. Llamé a la psicóloga del grupo. Vuelve a la respiración. Nombra lo que sientes. No eres esa herida. Caminé a casa en pasos cortos. Me preparé un té. Escribí 3 páginas furiosas y las guardé. Al día siguiente, me levanté sin odio. Cansada, sí. Pero sin odio. Eso fue una conquista. Antes de la conquista, meses después, la escuela me ofreció coordinar un proyecto de convivencia. Un aumento pequeño, una responsabilidad grande. Acepté. Me vi sentada en una reunión, hablando de límites, de escucha, de respeto. Me escuché con extrañeza, esa voz era la mía, pero nueva. Firme. Cálida. Sin temblor, quise regalarme un cierre simbólico. Fui al mar un fin de semana sola. Madrugué. Caminé por la orilla con los tenis en la mano. El agua fría me mordió los tobillos. Respiré sal. Tiré una carta al agua, escrita para la mujer de antes: gracias por haber amado. Perdón por haberte olvidado. Te recupero. Me quedé mirando las olas como quien aprende un idioma. Volví distinta, y entonces, cuando ya no dolía cada minuto, llegó el pasado a tocar la puerta. Un mensaje corto de Javier: necesito hablar. He cambiado. Te debo una disculpa. Al día siguiente, una llamada de mi madre: tu hermana quiere
Verte. Dice que no puede con la culpa. Sentí el corazón dar un salto antiguo. Me miré en el espejo de mi cuarto pequeño, con mi planta alta y mis libros subrayados. Ya no era la mujer que temblaba en la ducha con un teléfono en la mano. Era otra, no respondí de inmediato. Preparé café. Abrí el cuaderno. Escribí. Mis condiciones: encuentro en un lugar público, horario acotado, no aceptar culpas que no me pertenecen, decir lo que necesito decir sin gritar. Llamé a Ana. Estoy lista, le dije. Y lo estaba. Porque el viaje no me llevó de vuelta a ellos, me trajo, por fin, de vuelta a mí. Respiré. Me puse la blusa blanca. El rojo en las uñas. Agarré las llaves. Afuera, la ciudad hacía su ruido de siempre. Adentro, por fin, silencio bueno. La próxima escena sería una prueba. Una medida exacta de cuánto había cambiado. Un espejo frente al pasado. Ya no huiría. Ya no suplicaría. Entraría con la frente en alto, con la verdad en la piel y la paz como escudo, porque todo este camino, las noches solas, los rumores, el estudio, el pan de canela, las carreras al amanecer, el mar, no fue para volver a empezar con ellos. Fue para empezar, al fin, conmigo. Elegí un café con mesas de madera clara y ventanas grandes. Quise luz. Quise aire. Pedí un americano doble y me senté cerca de la puerta, por si el cuerpo me pedía huir. No huí. Me alicé la blusa blanca. Miré mis uñas rojas y repetí en silencio: no vine a pelear. Vine a poner un punto final. Javier llegó 10 minutos tarde. Traje oscuro, la barba más descuidada que antes, ese perfume que un día me gustó y después se volvió sospecha. Buscó mis ojos. No lo encontró. Se acercó como quien camina sobre vidrios. Laura, dijo, y extendió los brazos. Le ofrecí la mano. Un saludo breve. Un límite claro. Gracias por venir, respondí. El murmullo del café me protegía. Tazas, cucharitas, una canción suave de fondo. Nos sentamos. Él empezó con lo de siempre: no supe manejarlo, fue un error, te juro que nunca quise lastimarte. Yo escuché. Por primera vez en meses, escuché sin interrumpir, sin justificar, sin llorar. Necesito que entiendas, dijo. Te amo. Me confundí, tomé aire. Hablé despacio: nuestro matrimonio no se rompió solo. Yo lo rompí cuando decidí que no iba a vivir en la mentira. Y no me arrepiento. Él parpadeó, como si esa frase lo desarmara. Como que tú lo rompiste. Lo destruí cuando descubrí quién era tu amante y elegí la verdad. Cuando empaqué una mochila. Cuando vendí el anillo para pagar mi nueva vida. Lo destruí yo, Javier, porque preferí perderte a perderme. La palabra preferí quedó flotando como una campana. Vino el silencio. El mozo dejó nuestro café. Él bajó la mirada. Fue tu hermana, murmuró. Fue mi hermana, asentí. ¿Y tú? No necesito más detalles. Javier empezó a justificarse. La soledad, la rutina, los malentendidos. Viejos argumentos con ropa nueva. No los compré, no vine por explicaciones, dije. Vine a decirte lo que va a pasar. Ya no somos pareja. Ya no soy tu casa ni tu coartada. Te perdono para poder dormir, no para volver contigo. Se apretó las sienes. Ni una oportunidad. Me miré las manos. Estaban firmes. Ya me la di a mí. Esa es la única oportunidad que cuenta. Pagué mi café. Dejé una propina generosa. Me levanté. Antes de irme, añadí: cuando firmemos, quiero respeto. Nada de culpas que no son mías. Nada de historias editadas. Si te preguntan, di la verdad. Yo haré lo mismo. Salí a la calle con un temblor chiquito que pronto se volvió calor en el pecho. Caminé sin mirar atrás. El sol me caía en la cara. Por dentro, paz. Una semana después, la otra cita. Esta vez, en un parque. Bancos de hierro. Jacarandás, niños en bicicletas pequeñas. Elegí la mañana por la claridad. Ella llegó con el mismo perfume de siempre. El corazón me dio un golpe antiguo, pero no mandó. Mandé yo. Nos sentamos con 1 metro de distancia. Ese metro era mi frontera. Laura, lo siento, dijo, casi sin voz.
No hay día que no me odie por lo que hice. La miré como quien mira una casa que fue suya y ya no lo es. Sentí cariño viejito en el fondo, sí. Pero encima, una coraza nueva. No vengo a humillarte, dije. Vengo a decirte cómo me cuido de ahora en adelante, asintió, con los ojos brillosos. Fui débil, balbuceó. Me sentía sola. Él me hacía sentir vista. Cerré los ojos un segundo. Recordé nuestras infancias, nuestras camas separadas por una mesa de noche, los secretos de niñas. Abrí los ojos de la mujer que soy ahora. Yo también me sentí sola, contesté. Y no crucé la puerta equivocada. La soledad no es excusa. La traición no es accidente. Ella lloró. Yo respiré. ¿Me vas a perdonar?, preguntó. Tomé aire largo. La palabra perdón me pesaba, pero no me hundía. Te perdono, dije. Te perdono para no vivir encadenada a este día. Pero el perdón no nos devuelve la confianza. La confianza hay que construirla. Y ahora no tengo ladrillos para eso. Su rostro se rompió en un gesto que yo conocía. Furia en ella, culpa, ganas de correr. Yo no corrí. Podemos intentarlo, algún día no es hoy, respondí. Por ahora, necesito distancia. Voy a ver a mamá y a papá a solas. Por un tiempo. No asistiré a reuniones donde estemos las dos. Si me escribes, te responderé cuando pueda. Si me llamas llorando, te escucharé, pero no seré tu salvavidas. Me quiero más, miró el suelo. Apretó los puños. No le sostuve la mano. Se la sostendrá otra persona. O ella misma. Yo ya me sostuve demasiado. ¿Me odias?, susurró. No, dije. El odio también une. Yo elijo soltar. Una brisa movió las hojas. El parque siguió siendo parque. La vida, vida. Nos quedamos en silencio largo. Después me levanté. Ella intentó abrazarme. Le ofrecí la mejilla. Un roce. Un cierre. Cuídate, dije. Tú también, respondió. Me fui con los pasos firmes de quien sale de una iglesia después de encender una vela. Con la certeza tranquila de que había honrado mi dolor sin convertirlo en arma. La prueba final llegó sin aviso, como llegan las pruebas verdaderas. Domingo. Almuerzo familiar. Yo había decidido no ir. Pero mi abuela, terca y sabia, me pidió que pasara un rato a dejarle unas galletas. Fui temprano, con mi bolsillo lleno de respiraciones. Entré, besé a mamá, hablé con papá del clima, ayudé a poner la mesa. Y entonces sonó el timbre. Javier. Invitado por mi tío, que no sabía. O no quiso saber. Lo vi entrar y por un segundo sentí que todo el trabajo de meses se resquebrajaba. El cuerpo recuerda. La mente quiere huir. El alma observa. Él me vio. Se quedó quieto, con un ramo de flores torpes. Todos contuvieron el aire. Fue un instante. Largo como una tarde de verano, caminé hacia él. Nadie se movió. Hola, dije, simple. ¿Puedes dejar las flores en agua? La cocina está por allí. Me miró, buscando la vieja Laura, la que temblaba, la que pedía explicaciones, la que lloraba en el baño con la ducha abierta. No estaba. En su lugar, una mujer que sabe decir hola sin abrir la puerta, gracias sin ofrecer la espalda, no sin levantar la voz. Fui al patio con la abuela. Ella me apretó la mano. ¿Estás bien, niña?, preguntó. La miré con amor. Estoy nueva, le dije, y era verdad. Porque la confrontación no fue un campo de batalla. Fue un espejo. En él vi quién era antes, una mujer que se diluía para sostener la casa ajena. Y vi quién soy ahora, una mujer que hace espacio dentro de sí para habitar su propio nombre. Te pregunto a ti que me estás mirando, ¿cómo reaccionas cuando el pasado llega a tu puerta con flores y excusas? ¿Te vuelves a sentar en la misma silla, o te sientas en otra, con la espalda recta y los pies en el suelo? Y otra más, ¿qué límite necesitas marcar hoy para no traicionarte a ti? Esa noche, al volver a mi cuarto, encendí la lámpara cálida. Regué mi planta y abrí el cuaderno. Escribí. Hoy no temblé. Hoy no expliqué de más. Hoy no intenté convencer a nadie. Hoy me creí. Hoy elegí la paz. Cerré el cuaderno. Me miré al espejo. Sonreí sin euforia,
Con esa sonrisa bajita que se le hace a una cuando por fin se reconoce, la confrontación me enseñó que no se gana gritando. Se gana poniendo límites. No se gana humillando. Se gana sosteniendo la mirada. No se gana recuperando lo perdido. Se gana eligiendo lo que viene, y lo que viene, lo supe con claridad, ya no era sobrevivir. Era conquistar. La verdadera conquista no empezó con un grito ni con un aplauso. Empezó en silencio, dentro de mí, el día que me levanté y ya no sentí que la traición era el primer pensamiento al abrir los ojos. Fue un amanecer común, el reloj marcaba las 6, el sol apenas despuntaba por la ventana, y yo me preparaba un café. Pero en ese gesto sencillo descubrí que mi corazón estaba en calma. El dolor había dejado de ser un huésped y, por primera vez, sentí que la casa de mi alma me pertenecía de nuevo. Mi primera gran conquista fue la independencia. Después de meses de vivir en aquel cuarto pequeño, logré mudarme a un departamento modesto pero mío. Recuerdo la emoción de girar la llave y entrar, sola, con una caja en los brazos y lágrimas en los ojos. Las paredes blancas parecían vacías, pero para mí eran un lienzo en blanco. Coloqué mis libros en un estante, mis plantas en el balcón, y adorné la sala con cojines de colores. No había lujo, pero había libertad. Ese espacio era un reflejo de mi nueva vida, sencillo, auténtico, mío. Y cada rincón me recordaba que había conquistado algo que parecía imposible, un hogar propio. La segunda conquista llegó en mi trabajo. El proyecto de convivencia que había iniciado en la escuela empezó a dar frutos. Los niños aprendían a resolver conflictos con palabras, los padres se mostraban más abiertos, los colegas se acercaban para pedirme consejos. Una tarde, mi directora me llamó a su oficina y me dijo: Laura, lo que has hecho aquí es admirable. Queremos que coordines nuevas capacitaciones para todo el personal. Sentí que mi esfuerzo tenía sentido. Que esas noches de estudio y esas lágrimas derramadas en silencio se habían transformado en algo poderoso, reconocimiento. La maestra rota que un día apenas podía sostenerse frente a sus alumnos, ahora era vista como un ejemplo de fortaleza. Y aunque me sonrojaba cuando alguien me lo decía, por dentro mi corazón gritaba: valió la pena luchar. La tercera conquista fue la más íntima, la liberación emocional. Durante meses llevé conmigo el peso de la traición como una cruz. Pero un día, en el grupo de mujeres de la Casa Cultural, me pidieron compartir mi historia. Me temblaban las manos, pero hablé. Conté mi dolor, mis noches solas, mis lágrimas, mis pequeñas victorias. Cuando terminé, hubo silencio. Y después, aplausos y abrazos. Una mujer se me acercó y me dijo: gracias por tu valentía. Me has dado fuerzas para dejar a mi esposo, que me maltrata desde hace años. Ese momento fue mi coronación. Comprendí que mi herida se había convertido en un puente. Lo que un día me destruyó ahora servía para salvar a otras. Esa noche dormí con el alma ligera, sabiendo que mi historia tenía un propósito mayor, pero la conquista no estuvo libre de sombras. Todavía había días en los que el pasado intentaba tocar a mi puerta. Mensajes de Javier, llamadas perdidas de mi hermana, rumores que llegaban a mis oídos. Antes, esas señales me derrumbaban. Ahora, eran apenas ecos lejanos que no podían atravesar mis muros. Cada vez que veía un intento de contacto, me repetía: ya no soy la misma. Ya no me rompo. La conquista también se manifestó en los detalles pequeños. El día que compré un vestido rojo y me atreví a usarlo sin miedo a la mirada de nadie. El día que corrí en el parque y terminé jadeando, pero feliz de que mi cuerpo respondía fuerte. El día que me miré al espejo y me sonreí, no por alguien más, sino por mí. Cada uno de esos momentos era un trofeo invisible. Un día decidí volver al mar, ese lugar donde un año atrás había llorado mi dolor. Esta vez fui diferente. Caminé por la orilla con paso firme, el viento despeinando mi cabello, el agua fría acariciando mis pies. No llevé cartas ni lágrimas. Llevé gratitud. Miré el horizonte y sentí que el mar ya no era testigo de mi derrota, sino cómplice de mi victoria. Allí, bajo ese cielo abierto, me dije en voz alta: lo lograste. Te elegiste a ti. Esa frase se convirtió en mi lema. Cada vez que la inseguridad intentaba aparecer, yo recordaba ese instante junto al mar y quiero preguntarte a ti, que me escuchas ahora mismo: ¿cuál ha sido tu mar? Ese lugar donde lloraste, pero al que luego volviste de pie, con la frente en alto, porque todos tenemos un mar.
y volver a él con fuerza es una de las conquistas más grandes de la vida. Mi última gran conquista fue la reconciliación conmigo misma. Por años me reproché haber ignorado las señales, haber callado demasiado, haber amado a quien no me valoraba. Pero entendí que no se trataba de culpas, sino de aprendizajes. Me abracé a mi reflejo y me dije, gracias por haber amado, gracias por haber confiado. Porque gracias a eso, hoy sé lo que merezco y lo que no volveré a aceptar jamás. Ya no me definía como la esposa traicionada, ni como la hermana engañada. Ahora me definía como mujer, maestra, amiga, hija, ser humano en reconstrucción. Y ese fue el mayor de mis logros, entender que la traición fue un capítulo, pero no toda mi historia. La conquista no fue ganarles a ellos. No fue demostrarles nada. La conquista fue recuperarme a mí. Fue volver a ser protagonista de mi vida. Después de haber sido secundaria en el guión de otros, hoy, cuando cierro los ojos, veo un camino lleno de lágrimas, sí, pero también lleno de victorias. Cada caída me enseñó a levantarme, cada golpe me dio un motivo para seguir, cada silencio se transformó en voz. Y ahora, con la frente en alto, puedo decirlo, valió la pena luchar, porque conquisté mi independencia, mi paz, mi dignidad. Porque aprendí a soltar el odio y abrazar la libertad. Porque descubrí que no hay traición tan grande que pueda destruir a una mujer que decide renacer. Y así, con orgullo, con lágrimas que esta vez son de emoción, puedo declararlo, soy libre, soy fuerte, soy yo. Dicen que toda herida deja cicatriz, y que esas marcas nunca desaparecen del todo. Yo solía temerle a eso, pensaba que las cicatrices eran señales de debilidad, recordatorios de lo que había perdido. Hoy sé que estaba equivocada. Las cicatrices no son cadenas. Son mapas. Son pruebas de que sobreviví, de que pasé por el fuego y, aún así, sigo de pie. Cuando miro hacia atrás y me veo en aquel baño, temblando con el celular de Javier en las manos, me dan ganas de abrazar a esa mujer. Decirle al oído, vas a llorar, sí. Vas a sentir que el mundo se acaba. Pero un día despertarás, harás café y sonreirás al ver que, aunque ellos te traicionaron, tú nunca te abandonaste por completo. Y vas a renacer más fuerte que nunca. Ese es el mensaje que quiero dejarte hoy. Porque mi historia no se trata solo de una traición, ni siquiera del dolor de descubrir que la amante de mi esposo era mi propia hermana. Mi historia trata de cómo, a pesar de todo, decidí levantarme, reconstruirme y elegirme a mí. Trata de cómo pasé de ser espectadora de mi vida a protagonista de cada capítulo. La conquista no fue quedarme con alguien, ni demostrar nada a los demás. La verdadera conquista fue recuperar mi voz. Aprender a decir no. Aprender a poner límites. Aprender que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Hoy me miro al espejo y ya no veo a la mujer rota. Veo a una mujer que supo perdonar sin olvidar, que aprendió a soltar sin odiar, que entendió que la fidelidad más importante es hacia una misma. Y quiero dejarte una pregunta a ti, que me estás escuchando ahora mismo, ¿en qué parte de tu vida necesitas empezar a ser protagonista? ¿Qué historia estás permitiendo que otros escriban por ti, cuando deberías ser tú quien sostenga la pluma? Yo aprendí que vivir para agradar, para sostener, para complacer, te roba la esencia. Y que hay un día, un solo día, en que decides, ya no más. Hoy elijo mi dignidad. Hoy elijo mi paz. Ese día lo cambia todo. Algunas personas me preguntan si me arrepiento de haber destruido mi matrimonio. Y la respuesta es clara, no. Porque no fui yo quien lo destruyó, fueron las mentiras, las omisiones, la traición. Yo simplemente tuve el valor de mirar de frente lo que se caía a pedazos y soltarlo. Sí, fue doloroso. Sí, me sentí sola, juzgada, incomprendida. Pero hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo todo el camino recorrido, puedo decir con el corazón en la mano, valió la pena luchar, valió la pena cada lágrima porque me trajo a esta calma. Valió la pena cada noche en vela porque me enseñó a dormir tranquila. Valió la pena cada rumor porque me obligó a construir mi propia voz. Y ahora, cuando alguien me pregunta quién soy, ya no respondo con mi pasado. No digo, la esposa traicionada, ni, la hermana engañada. Ahora digo, soy Laura, una mujer que aprendió a levantarse. Quiero que te lleves de esta historia una certeza, no importa lo que te hayan hecho, lo importante es lo que decides hacer con ello. Puedes quedarte atrapada en el rencor, o puedes usarlo como escalón para crecer. Puedes dejar que te definan como víctima, o puedes renacer como protagonista. Yo elegí lo segundo. Y esa es mi mayor victoria. Hoy camino ligera.
tengo un hogar que refleja quién soy. Un trabajo que me llena de orgullo. Una comunidad que me inspira. Y, sobre todo, un corazón que ya no late con miedo, sino con gratitud. Porque entendí que la vida no siempre nos da lo que pedimos, pero sí nos da lo que necesitamos para despertar, y si llegaste hasta aquí, escuchando cada palabra, quiero hablarte directamente, tú también puedes. Sea cual sea tu herida, tu traición, tu pérdida. Recuerda que dentro de ti existe una fuerza que aún no conoces. Una fuerza que aparece cuando decides no rendirte. Quiero terminar con una frase que se convirtió en mi mantra, y que hoy te regalo a ti: la traición me rompió, pero mi valentía me reconstruyó. Y lo que soy ahora, nadie podrá destruirlo jamás. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a dejar un me gusta en este video, a suscribirte para seguir compartiendo estas historias de vida y a escribirme en los comentarios desde donde me estás viendo. Quiero leerte, quiero saber tu historia. Quiero que construyamos una comunidad donde ninguna mujer, ninguna persona, se sienta sola en su dolor, porque al final, lo que nos salva no es el silencio, sino compartir nuestras verdades. Yo ya conté la mía. Ahora quiero escuchar la tuya, y así, con lágrimas en los ojos pero con la frente en alto, cierro este capítulo. Porque hoy sé que no soy la víctima de una traición, sino la autora de mi propio renacer.